La Corte Electoral se encuentra verificando las más de 400.000 firmas que presentó el PIT-CNT para habilitar un plebiscito por la reforma de la seguridad social. Recordemos que se necesitan 270.000. Esta iniciativa plantea, a grandes rasgos, 3 puntos. Equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional, fijar en 60 años la edad de retiro y eliminar las AFAP. Hoy en Lado B les proponemos un debate entre dos diputados sobre esta iniciativa. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Yo no me siento con el derecho, me siento en realidad con la obligación en representación del Estado y del gobierno y de los uruguayos de salir a decir que si esta reforma de la Constitución de Seguridad Social se lleva adelante, la verdad que el futuro en lo previsional, que va a afectar, como ya lo han dicho algunos economistas que siguen esta reforma, va a afectar al bolsillo de la sociedad toda y además va a requerir más impuestos. Si no es así, que lo expliquen. Expresamos nuestra mayor preocupación y crítica ante una iniciativa que en caso de aprobarse representaría una gravísima afectación de todo el sistema previsional nacional. Me gustaría discutir con Mieres el agujero de la caja militar, por ejemplo, que no se toca. Ahí no dice nada, Mieres. Un agujero negro que tenemos, que nos cuesta miles y miles. De esa no se dice nada, se toca solo la de los civiles. Por favor. ¿Y por qué no se dice nada? ¿Por qué no se toca? Porque no se toca, porque se enoja Manini. Y me encantaría discutir con Mieres. ¿Estás para un debate? Me encantaría. Bueno, le invitamos al ministro entonces si quiere venir a la Pero B, cómo no, debatir. pero cómo no, sería un debate muy interesante, sin duda. Sería un gusto, sí. Y Marcelo Abdala también dijo que él está dispuesto también. Estamos dispuestos a discutir con quien quiera, porque con la verdad no se ofende ni se teme. Acá en vivo, en Lado B, esta noche, este viernes, en la pantalla de TV Ciudad, apostamos al debate, al intercambio. Son muy interesantes, mucho más en año electoral, una postura a favor, otra en contra de este tema importantísimo de la reforma de la seguridad social. Dos diputados, saludo a Iván Posada, diputado del Partido Independiente, en contra de esta iniciativa. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Un gusto estar aquí. Bueno, y a Daniel Gerhard, diputado del Frente Amplio, a favor de esta iniciativa. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ya voy a ir a los 3 puntos y algunas preguntas más. Ustedes saben, acá no marcamos tiempo, sí pregunto y ahí generamos un intercambio que me parece que es súper valioso. Son 4 puntos. 4 puntos, sí, 3 puntos a grandes 5, rasgos. sí, son más bien. en realidad. Pero, yo resumí 3, pero hay 4 puntos que son fundamentales. ahora vamos a ir a eso, Iván. Pero para presentarnos, ¿por qué en contra de esta iniciativa? Bueno, porque particularmente esta iniciativa significaría, de aprobarse, un verdadero colapso del sistema de la seguridad social. Uruguay está rankeado en el mundo. Mire, en el reciente Foro Económico Mundial fue considerado entre los 10 países con mayor nivel de protección social y mercado de trabajo. Eso es porque, entre otras cosas, tenemos un sistema de seguridad social maduro, gestado, yo diría, prácticamente desde el siglo XIX, sin duda, que ha establecido por el trabajo, porque esto no es la obra de un gobierno, sino de sucesivos gobiernos, esa madurez asegura una prestación social digna, al grado tal que este es otro aspecto que debiéramos tener en cuenta. Los indicadores del Instituto Nacional de Estadística nos dicen que solo 20 personas de cada 1000 mayores de 65 años están por debajo de la línea de pobreza. Eso quiere decir que en realidad el sistema de protección para las personas mayores de 65 años es realmente muy efectivo porque un guarismo muy bajo es el que en definitiva se registra. Y con este proyecto de reforma constitucional, bueno, se da por tierra este sistema. Particularmente porque, en primer lugar, como tú lo señalabas, se establece la edad jubilatoria en 30 años. Se establece además un salario mínimo nacional, se establece la eliminación de las AFAP, que es un sistema de ahorro individual, y además se establece la edad en 60 años. Ese cóctel
en definitiva significa ni más ni menos que el colapso de la seguridad social en Uruguay. Daniel, ¿por qué a favor? Bueno, estamos a favor, primero que nada, porque estamos a favor del concepto de justicia social. Eso es lo primero que hay que chequear, estamos todos de acuerdo. No lo digo por Iván, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, del otro lado de la orilla hay un presidente que dice que el concepto de justicia social es una aberración. Para nosotros, todo lo contrario, es un valor que nos mueve a la hora de pensar la política. Y creemos que esto va a ser un paso a favor de la justicia social. Para nosotros, en realidad es un cóctel virtuoso, porque estamos dándole una mano a aquellos que están recibiendo pensiones y jubilaciones muy bajitas, ¿no? Por ejemplo, de 18.000 pesos, la estaríamos subiendo a 22. No nos parece algo irracional, no nos parece que desde el punto de vista, ni hablar ético, ¿no? Subir de 18 a 22 sea un despropósito, algo desmesurado, algo que no esté a nuestro alcance, algo que va a hacer que funda el país, no. Y sí nos parece que va a ayudar a un montón de hogares que tienen esto como uno de sus ingresos estables a subir un poquito y además va a derramar en el barrio, porque esos 4 o 5 mil pesos más que le entran a ese hogar no se van a ir a un depósito en el extranjero ni van a comprar un auto importado. Van a gastar ahí en el almacén, va a servir también al resto de los miembros de ese hogar. Entonces nos parece que en ese sentido va a ayudar a darle una mano a los hogares más sumergidos donde viven gente de diferentes edades. No solo ese 2% de personas de la tercera edad que están debajo de la línea de pobreza, que es verdad que quizás ahí sea un porcentaje, entre comillas, menor, ¿verdad? Además, nos parece bien, ¿sí?, que no se le obligue a la gente a trabajar más allá de los 60 años. Y esto tiene diferentes formas de analizarse. Primero que nada, estábamos discutiendo reducir la jornada laboral, porque esto tiene que ver, porque lo que queremos es que las personas a lo largo de su vida puedan trabajar un poco menos, porque es posible, porque existe la tecnología, porque además tenemos tasas de desempleo concentradas entre los 25 y los 35 años y tiene que ver con esto. Mientras estábamos discutiendo que queríamos reducir la jornada laboral, nos aumentan 5 años de trabajo en nuestras vidas. Sin duda que va en el sentido absolutamente contrario. Y nos parece bueno que la gente tenga más tiempo, ¿sí?, para disfrutar de sus relaciones entrañables, para disfrutar del ocio, de la cultura, para que milite en el barrio, para un montón de cosas que no sea necesariamente tiempo mercantil de producción. Porque riquezas suficientes hay. Y queremos terminar con las AFAP porque no le han servido a las grandes mayorías de trabajadores y trabajadoras. Vayamos ahora a profundizar en alguno de los puntos. Por ejemplo, ¿no?, esto de equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional. ¿Qué postura tienen sobre eso? A ver, yo quiero Daniel hablaba de justicia social y me parece que es bien importante analizar ese concepto. Yo creo en la justicia social, más que en la justicia social, en la equidad. Y este proyecto de reforma constitucional que plantea el PIT-CNT, en realidad es profundamente regresivo. Es decir, lo que hace es consolidar la inequidad desde el punto de vista social. Va al revés, no es justicia social, es injusto socialmente. ¿Por qué? Porque el principal problema, la principal asignatura pendiente que tenemos los uruguayos es la pobreza infantil. Mientras que las personas mayores de 65 años, hablábamos de que había 20 de cada 1000 que estaban por debajo de la línea de pobreza, cuando analizamos los niños, niñas y adolescentes, tenemos 200 niños, niñas y adolescentes que están en condiciones de pobreza. Si nosotros, los escasos, porque siempre son, los recursos son siempre escasos, los concentramos haciendo una transferencia mayor a las personas mayores de 60 años, lo que estamos diciendo es que esos recursos no se los vamos a volcar, porque los recursos son escasos, no los vamos a volcar a donde realmente tenemos la asignatura pendiente, que es esos niños, niñas y adolescentes. El Uruguay se debe, como un objetivo, poner fin a la pobreza infantil. Creo que es un tema que espero que en esta campaña electoral podamos llegar a un consenso entre todas las fuerzas políticas, que el objetivo fundamental es poner fin a la pobreza infantil. En el Uruguay viven 150.000 niños aproximadamente por debajo de la línea de pobreza.
entre 0 y 17 años, que conviven con otras 150.000 personas mayores de 18 años, generalmente en hogares monoparentales con mujeres a cargo. Enfocar y realmente mayores transferencias para los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes significa no solo reducir la pobreza infantil, sino también reducir la pobreza a nivel general. O sea que ese es el imperativo ético y yo diría hasta económico que tenemos, porque realmente eso va a significar posibilidades de mayor desarrollo de esos niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, esta propuesta del PIT-CNT es exactamente al revés. Es injusta socialmente, es inequitativa socialmente, es regresiva. Esto es, transfiere mayores recursos a los sectores a los sectores de mayor edad, que son, de acuerdo a lo que nos dice el Instituto Nacional de Estadística, los que están en mejores condiciones desde el punto de vista de la pobreza. Ahora, Daniel, ¿cómo tomás ese argumento de la pobreza infantil y poner el foco allí también? Bueno, un poco lo decía en mi primera intervención, pero profundizo ahí. Me alegro que la justicia social y la equidad sean valores que compartimos. Ahora, nosotros no aceptamos que se contraponga que este proyecto de alguna manera es la que le quita recursos a políticas que apunten contra la pobreza infantil. Primero que nada, este gobierno ha hecho bandera de recursos hace 2 años en la rendición de cuentas, 50 millones para la infancia, y después no los aplicó a cabalidad, sino que se devolvieron recursos. Así que, digamos, para tener esa sensibilidad afinada, creo que llegaron un poco tarde. Igual es un objetivo, sin duda, a perseguir. Eliminar la pobreza. Yo creo que Uruguay no tiene que decir, vamos a eliminar la pobreza en este sector. Eliminar la pobreza. Lo que pasa es que en la medida que ahí hay un aspecto que es bien importante. En la medida que tú concentres los recursos hacia los hogares pobres, los hogares donde hay niños y adolescentes, en realidad estás logrando la eliminación de la pobreza. Sí, totalmente de acuerdo. Porque ahí vive la mayor... Estamos hablando del 90% de los hogares. Bueno, pero los hogares donde están recibiendo jubilaciones que hoy son de 18.000 pesos y que van a recibir jubilaciones de 22.000 pesos, también va en ese sentido. No será la política más focalizada. Ahora, ¿vamos a decir que es injusto? ¿Que es regresivo? ¿Es injusto aumentar de 18 a 22? Yo creo que eso es insostenible, ¿sí? Uno puede hablar de que tenemos otras urgencias o prioridades. Nosotros creemos que podemos atacar como país, porque nuestras riquezas como país lo permiten, ¿sí? Todas esas injusticias. El campo popular ahora se planteó esta, ¿sí? Pero que no es solamente este pilar, tiene que ver también con bajar la edad, ¿sí? De 65 a 60 por las razones que ya dije, y lo de las AFAP. Esto es uno de los elementos, ¿sí? Que van a haber recursos para eso. Yo supongo que después Iván va a traer ese tema del financiamiento de esta reforma y nosotros con gusto discutimos de esto, ¿sí? Aumentar estas pensiones y estas jubilaciones, que estamos hablando 170.000 jubilaciones y unas 100.000 pensiones, sin duda que va a ayudar a paliar la pobreza en general, la pobreza infantil, pero además va a reactivar la economía de los barrios, ¿sí? Acá no hay que mirar el tema económico tan lineal como solamente cuánto nos va a costar, porque esto va a reactivar, e incluso parte del consumo va a volver al Estado mediante el IVA, ¿verdad? Entonces, creo que esto va a ser un golpe positivo y contracíclico en varias bandas. En esto que hablábamos de establecer la edad de retiro en los 60 años, ¿no? En esta discusión también se tira sobre la mesa el hecho de contemplar todas las situaciones de los trabajadores. No todos los trabajadores desempeñan las mismas tareas y no todos tienen el mismo desarrollo de la vida. ¿Cómo lo leen eso al momento de discutir esta propuesta? Bueno, a ver, primero, digo, el tema de los 60 años, de hecho ya en la reforma que se estableció a la extensión de 65, se contemplaron algunas actividades. Pero de hecho también todas las bonificaciones existentes siguen presentes. Y por tanto esas bonificaciones hacen que para determinadas actividades los años de trabajo terminan siendo menos. Es decir, terminan jubilándose, terminan obteniendo los derechos a los mismos 60 años. Pero yo creo que el tema central, desde ese punto de vista, está en que la realidad desde el punto de vista demográfico en el Uruguay es que claramente
se disminuye la tasa de fecundidad. Nosotros necesitaríamos para mantener los niveles de población una tasa de fecundidad de 2,1%, es decir, que cada mujer en edad fértil tuviera 2,1 hijos y la realidad nos muestra que es un 1,28. Por otro lado, la extensión de la calidad de vida de las personas y la vida de las personas es un dato de la realidad. El Uruguay estableció los 60 años como límite en la primera década del año 2020. La expectativa de vida que tenía un uruguayo en esa época era de 63 años. Desde ahí vienen los 60 años. Hoy, a los 60 años, tenemos una expectativa de vida de más de 20. Notoriamente, ningún régimen de seguridad social puede soportar una lógica de trabajar solamente hasta los 60 años. Y por eso se promovió una reforma para hacer realmente sostenible el sistema. Una reforma en la que todos los partidos políticos decíamos que era necesaria. Ahora, fíjense en la contradicción que significa esta propuesta del PIT-CNT. Esta propuesta del PIT-CNT, desde el punto de vista de los costos, es más cara que el sistema, o sea, necesita más recursos, no más cara, necesita más recursos que lo que necesitaba la ley vigente antes de la aprobación de la ley 20.130, es decir, lo que fue el régimen forjado a través de la ley 16.713. O sea, resulta que todos los partidos políticos estábamos de acuerdo que se debía realizar una reforma de la seguridad social para hacer sostenible el sistema y la respuesta que nos plantea el PIT-CNT es una propuesta de elevar los costos del sistema de seguridad social, al grado tal que en el año 2050, por ejemplo, quintuplica lo que es el déficit de la seguridad social con respecto al que se tendría en el régimen actual aprobado el año pasado. O sea, es una situación absolutamente insostenible desde el punto de vista de su financiamiento. Ahora me gustaría ir ahí, profundizar, pero en el tema de los 60 años, Daniel. Sí, mirá, es una reforma ambiciosa, eso no cabe duda, y en realidad nos alegra y nos entusiasma. Si no fuera ambiciosa no hubiéramos tenido miles y miles de militantes juntando firmas, haciendo el puerta a puerta y esta tarea tan abnegada que significa una recolección de firmas. Han habido otras iniciativas que no han prosperado, tiene que ver con la ilusión que genera esta reforma. Iván hablaba de dos datos demográficos, ¿no? El aumento de la esperanza de vida y también el descenso de la natalidad y cómo eso afecta también en la pirámide demográfica, ¿no? Y es verdad, esas dos variantes son así como dice, pero han pasado otras cosas en la economía. O sea, desde la última reforma de mediados de los 90 hasta ahora, no solo aumentó un poco la esperanza de vida, también aumentó el PBI en general. Entonces acá la gran discusión es si ese aumento del PBI, producto de las inversiones, pero producto del trabajo humano, de trabajadores y trabajadoras, del aumento de la introducción de tecnologías, hay un montón de elementos que inciden en que la torta crezca y nosotros queremos que esa torta se reparta. Entonces tiene que ver con eso la discusión que estamos dando, ¿sí? Entonces, si el crecimiento de la torta, si la introducción de tecnología es solo para aumentar las riquezas, o eso también se va a repartir ayudando a que trabajemos menos tiempo a lo largo de nuestra vida. Y eso tiene que ver si vamos a laburar 60 o 65 años o si vamos a trabajar 48, 44, 40 o 36 horas semanales, ¿sí? Para nosotros la discusión es así, es global. Después, ¿cuál era tu pregunta? El tema de los... Sí, en realidad el impacto que tiene desde el punto de vista de ustedes el hecho de establecer en la Constitución que la jubilación es la edad mínima. Y el otro impacto es los futuros trabajadores. Porque, repito, tenemos el desempleo concentrado en los jóvenes. Y no es lo mismo que nuestros veteranos se jubilen a los 60 que se jubilen a los 65. Y además no es lo mismo para personas que transitan buena parte de su trayectoria laboral en la informalidad llegar a los años suficientes para jubilarse que no llegar, ¿no? Cuando uno
le pide hasta los 65, no solo 65 años de edad, tiene que ver también con cuántos años aportó. Y la gente suele laburar toda su vida, pero por muchos años no aporta por la característica de su trabajo o porque no les hicieron los aportes correspondientes cuando pensaba que sí les estaban haciendo. Y todas esas personas nosotros también queremos que se jubilen. Quiero ir a una cosa de lo que tú decías. Bueno, poner 60 años en la Constitución de la República significa congelar. No hay ningún país en el mundo, ninguno, que haya establecido en la Constitución de su República, de su Estado, el hecho de que la jubilación es a los 60 años. Es una gran rigidez y notoriamente va a contrapelo de la realidad a nivel mundial en cuanto a los años para jubilarse, que en todos lados se han aumentado, porque no hay ninguna seguridad social que pueda soportar lo que ha sido la situación desde el punto de vista demográfico. Pero tú ibas a una pregunta y yo te interrumpí. No, ahí vamos a otro punto importante que tiene que Perdón, ver con respecto también, a cómo se congelan las cosas en la Constitución. Primero que nada, cuando sea necesario, se convoca otro plebiscito y se vuelve a cambiar. Pero yo prefiero reformar congelar. la Constitución en el Uruguay, tú sabes que Sí, nosotros es un mecanismo sabemos porque lo hacemos juntando complejo. firmas y militando, Complejo. por suerte lo sabemos hacer. Pero preferimos eso, congelar, dando derechos, que esta ley que votó el gobierno que le permite al Poder Ejecutivo seguir aumentando la edad jubilatoria. No es así, Daniel. Porque esto... No es así, no le permite al gobierno. Esa cláusula que tú decías que estaba en el proyecto original se eliminó. Se eliminó. Es decir, no se le dio potestad al gobierno, eso se le daba una potestad, una facultad al gobierno y se eliminó. limitó. Bueno, Sí, se eliminó. saludamos ese cambio. Y otra cosa importante, esta reforma no es que elimina totalmente la reforma del gobierno. Esto es otra cosa, digo, porque también se presenta así, ¿no? Como que este plebiscito elimina la reforma del gobierno. Obviamente que lo elimina, porque ¿por qué lo elimina? Lo Elimina elimina porque establece los elementos los 60 años. para nosotros más nocivos. Hay algunas cosas que pueden Lo ser elimina porque positivas. establece los 30 años Sí, sí, de aportes. No, deroga todo su articulado. Hay cosas que pueden ser positivas, algunas, ¿sí? Como la convergencia de las cajas, como algunas edades excepcionales Eso no para está poderse dicho- jubilar. No está dicho en el proyecto de reforma, Daniel. Mucha gente, muchos de tus colegas y de los gobernantes dice que esto es contra la reforma del gobierno. Yo lo que quiero decir es que es mucho más global que eso. Por supuesto que es más global. Y tan hay global, algunos pequeños derechos que se consagraron que van a quedar vigentes. Está claro que yo creo que el hecho de establecer los 60 años, los 30 años de aportes, que este es un elemento realmente central, porque en muchas actividades habría que pensar si realmente van a llegar a los 30 años. Y necesariamente, bueno, la ley vigente, la ley que se aprobó el año pasado, lo que estableció a partir del aumento de los años también, con determinados años de trabajo, menos de 30, la posibilidad de jubilarse. Eso también queda derogado. Queda sin efecto, porque en definitiva lo que se establece en la Constitución de la República es que se requieren 30 años de aporte. Y eso barre con todo lo que signifique menos años de aporte a la seguridad social y en consecuencia la posibilidad de jubilarse. Es realmente un grave retroceso desde ese punto de vista. Y también, por cierto, desde el punto de vista del financiamiento, que de alguna manera Daniel lo esbozaba. Daniel hablaba de un crecimiento de la economía. Bueno, especialistas en esta materia, CIMBE, que por ejemplo es habitualmente citada por el Frente Amplio, el Centro de Investigaciones Económicas, dice que no hay ninguna posibilidad de un crecimiento macroeconómico que tienda a ser viable, sostenible, el sistema que se plantea en este proyecto de reforma constitucional del PIT-CNT. Bueno, vayamos ahí, vayamos al tema de financiamiento entonces. ¿Qué mirada tienen sobre este punto? No hay posibilidades, es decir, esto requiere, para empezar, el déficit de la seguridad social va a ser de un crecimiento exponencial. Esto es que va a ir creciendo, pasa en el año 2000, del año 2025 ya se requiere un 1.9 para su financiamiento del producto. Pongamos las cosas en claro. Hoy el producto en Uruguay son del orden de 77.000 millones. Es decir, que un punto del producto son
770 millones de dólares. Hacia el año 2100, esta propuesta del PIT-CNT requiere 8 puntos del producto para poder sostenerse. ¿Cómo se va a hacer? Eso significa, la única forma de generar recursos es a través de impuestos. Daniel. Yo he escuchado predicciones hasta el 2050, la verdad que bueno, llegar ahora 2050. hasta el 2100, la verdad que me parece... La planteó el informe del Banco de Previsión Social, son los técnicos del Banco de Previsión Social los que hicieron ese informe, hicieron una estimación del déficit hacia el 2050, hacia el 2000, bueno, hicieron de toda la... En el 2050, para ir al 2050... No lo vamos a poder contrarrestar ni vos ni yo, la verdad. No, ninguno. Pero bueno, queda el video y capaz que otros van a poder decir si pasó o no pasó, no. Por suerte, las encuestas muestran que hay una mirada favorable a esta reforma porque la justicia y lo deseable, por suerte, no está puesto en cuestión, ¿verdad? Lo deseable de que uno se pueda jubilar a los 60, lo deseable de que algunos puedan jubilarse con 22, que hoy se están jubilando con 18. El financiamiento va a tener que discutirse con un amplio diálogo social que está en el programa del Frente Amplio y lo va a tener que establecer una nueva ley. Eso sí, va a tener que haber una nueva ley que revise muchas cosas. El gobierno decidió solucionar el problema del déficit del sistema previsional cargando esto sobre todo en la espalda de los trabajadores, o básicamente en la espalda de los trabajadores, ¿sí? No es así. Bueno, Lo que hizo fue extender los años para opiniones jubilarse. que tenemos. Nosotros creemos que esto, bueno, sí, estamos diciendo lo mismo, solo que yo le doy también mi connotación política, pero creo que no estoy tergiversando la realidad con eso. En un país, Nosotros estamos proponiendo donde el promedio, hoy, los uruguayos promedialmente se jubilan a los 63 años. Bueno, voy a empezar a interrumpirte, me estaba aguantando, che. Hoy tenemos un montón de sectores privilegiados que les va muy bien, que subaportan. Y eso el gobierno no lo corrigió. Prefirió extender la edad de trabajo de los trabajadores y no ver los sectores que subaportan. Y voy a poner un ejemplo. Cualquiera que tenga en el comercio, en la industria, empleados, hace aportes del 7,5, ¿verdad? Para el BPS. El sector aeroexportador hace aportes de 1,9. Eso es subaportar. Dicho de otra forma, a mi manera, por lo menos, subvencionar ricos. Entonces nosotros creemos que tenemos que hacer una ley que deje de subvencionar ricos para poder lograr esto, que gente que se jubila con 18 se jubile con 22. Y así tenemos que mirar otro tipo de subvenciones que están teniendo sectores que no están aportando o que subaportan en base a sus posibilidades. Eso es lo primero. Y después tenemos que revisar otras cosas como, esto lo hemos discutido cuando discutíamos la reforma del gobierno, la plusvalía tecnológica. Vamos introduciendo tecnología, eso es bueno, pero es bueno sobre todo si nos sirve a todos. Es bueno si nos reduce los tiempos de trabajo, si nos reduce los esfuerzos. Y también se aportan. Porque hoy que tengamos casi todos los grandes supermercados con cajeros automáticos, ¿verdad?, de cobranza, de balanza, etcétera, si estos no hacen un aporte extraordinario, un aporte específico más que extraordinario, ya no sé si es tan bueno. ¿Cómo lo ves eso, Iván? A ver, primero, los aportes a la seguridad social el aporte patronal, el llamado aporte patronal, es un 7,5% en todas las actividades. Todas las actividades plantean un 7,5%. 7,5% que, por cierto, se fijó en el periodo en que el Frente Amplio promovió la reforma en materia tributaria. Es decir, hasta aquel momento había algunos sectores que aportaban el 15%, otros que no aportaban nada, y en definitiva se estableció un aporte del 7,5%. Es decir, que este nivel de aporte lo estableció el propio Frente Amplio, el primer gobierno del Frente Amplio. Lo segundo que quiero decir es que justamente el Banco de Previsión Social, los técnicos del Banco de Previsión Social hicieron algunas
estimaciones de lo que tendría que pasar en materia de aportes a la seguridad social, tanto personales como patronales, para que realmente se pudiera financiar esta reforma. Y ahí terminaríamos aportando aproximadamente una tercera parte del sueldo para poder realmente financiar. Y también otro tanto tendría que subir en 20 puntos los aportes patronales para poder financiar esta reforma que se plantea de la seguridad social. En buen romance, la única forma de financiar esto es con una gran andanada impositiva, no hay otra. Lo que pasa es que el sistema, es decir, la economía uruguaya no es sostenible, no hace sostenible, porque inmediatamente que se suban los aportes patronales o que se suban los aportes personales a la seguridad social, lo que va a pasar es inmediatamente recorrer el camino de la informalidad, porque en definitiva no se sostiene un régimen de trabajo sobre esa base. ¿Cómo tomás eso, Daniel? No hay posibilidad. La carga impositiva que maneja Iván. Yo repito lo que dije anterior. Acá hay sectores de la economía que subaportan y que podrían aportar mucho más. Pero, hay sectores digo, que no aportan. El aporte es del 7,5% Y hay en el caso de sectores, aportes patronales. y hay sectores, no de todos. La UDELAR todo? paga, por ejemplo, 20. Hay sectores de educación que están absolutamente exonerados, por Constitución también. Por la Constitución. Por la Constitución. O sea, también acá porque hay un debate, ¿no? Que esto es un disparate ponerlo en la Constitución, pero hay exoneraciones a aportes patronales que también están en la Constitución. Se vienen desde épocas Sí, inmemoriales, no de ahora. Sí, sí. Pero bueno, quiere decir que los aspectos de seguridad social son suficientemente importantes para ponerlos en la Constitución. No va del tiempo para todos los temas, pero hay un punto que es clave en esta historia. La eliminación de las AFAP. Sí, la gente seguramente lo está esperando. ¿Qué pasa con la eliminación de las AFAP? ¿Qué impacto puede tener? Y para las grandes mayorías, nada. O sea, los sectores que se ven, nada malo. Los sectores que se ven favorecidos con eso son los trabajadores de altísimos ingresos, ¿no? De altos y altísimos ingresos. La gran mayoría de los trabajadores ha sido un fracaso lo que recibe. La ilusión de tener dos jubilaciones, una por el BPS y una por el sistema mixto, por el sistema privado, que se fue engordando gracias a intereses, ese fenómeno no se dio. No se dio, por algo tenemos un 60% de las jubilaciones por AFAP que andan en 3.000 pesos y un promedio de 5.000. Es verdad que hay un puñado de trabajadores cuyos intereses han sido altos porque sus ingresos son altos, entonces pasan por encima de las mismas comisiones que la propia AFAP te cobra. Pero eso es para ese pequeño sector. Y la papeleta garantiza que igual nadie puede verse perjudicado con el nuevo sistema. En el Uruguay, el fondo que manejan hoy las AFAP son 22.000 millones de dólares. De esos 22.000 millones de dólares, la mitad aproximadamente son aportes, la otra mitad son rentas, es decir, las colocaciones de los propios aportes han generado una renta equivalente al 50% del total. La propuesta del PIT-CNT lo que hace es simplemente manotear esos fondos. 22.000 millones de dólares que pertenecen a más de 1 millón de uruguayos, más de 1 millón, esa pequeña parte son más de 1 millón de uruguayos, 1.030.000 uruguayos, que son los dueños, son los que ahorraron para obtener, al cabo de su vida de trabajo, obtener una renta complementaria de su jubilación. A eso se le mete directamente mano al mejor ejemplo de lo que pasó en la Argentina durante el gobierno de los Kirchner, y que indudablemente trajo, entre otras cosas, la consideración que hoy el régimen de seguridad social argentino, de previsión social argentino, figure entre los peores del mundo. Esa es la realidad a los que nos quieren llevar. Uruguay tiene, por cierto, un sistema de seguridad social que, como decía, está bien valorado a nivel del mundo. Un sistema de protección social y un mercado de trabajo que realmente está considerado entre los 10 mejores del mundo. Creo que este camino nos lleva realmente a un precipicio, a un colapso del sistema de la seguridad social. No, yo creo que este gesto así le corresponde a la No, AFAP. porque eso es una afán. Cuando, bueno, en todo caso la AFAP primero nos afana. No, porque las AFAP cobran una comisión por administrar tu dinero. Sí, y yo no quería que administre mi dinero, y Bueno, compulsivamente tengo que aportar a una bien. AFAP.
Y después, los cálculos jubilatorios son más ventajosos para la mayoría de la gente trabajadora del BPS que de la AFAP. Entonces ellos se quedan con mi dinero, hacen más dinero para ellos, a mí no me ellos sirve, te cobran y eso una también es comisión. compulsivo. Que eso también... Entonces yo diría que más que así lo que hacemos es recuperar la plata de los trabajadores para que el BPS haga cálculos jubilatorios más justos. Eso es lo que queremos Es compulsivo nosotros. porque es una forma de obligar a todos En a todo caso, generar, todo compulsivo. Todo compulsivo. generar un ahorro que en definitiva lo vas a gozar en una etapa cuando te jubiles. Ese es el Nosotros sentido. preferimos la compulsividad del BPS que de las AFAP. sin Pero duda. la compulsividad del BPS que tú decís significa meterle mano a esos 22.000 millones de dólares. Pero Porque esa esos plata, ¿de dónde 22.000 la hicieron? ¿Cómo que le hicieron? Son los aportes de los Claro, trabajadores la uruguayos. plata que el BPS le gira a ellos para que No es la plata que hagan le gira. hagan sus negocios. El Banco de Previsión supuestamente genera Social se lo intereses. gira, pero es el que aporte nosotros de los trabajadores. No lo vemos, sí, yo sé que por eso. Y Ese- nosotros los queremos recuperar para el BPS porque hace mejores ustedes se cálculos lo quieren jubilatorios. apropiar. La propuesta lo que hace es apropiarse de esos 22.000 millones. Recuperarla para el BPS. No. Se apropia. Bueno, pero eso se apropia porque esos no ese es son, según tu marco no son ideológico. de la sociedad, pero no son de la sociedad. esos ¿Y 22.000 por qué es millones. de ellos esa plata? Porque la aportaron, se la descontaron. No, sí, porque por una ley se las estamos dando obligadamente. Bueno, Por eso. pero es de ellos. Y bueno, nosotros queremos eliminar el lucro y recuperar, Pero eliminar no el es lucro un de la seguridad lucro, social. pero no es un lucro, es un aporte, es un ahorro. Hay algunos que están lucrando No, y no ¿quién? son la ¿Quién está mayoría lucrando? y no son la ¿Quién mayoría de está los trabajadores. lucrando? Los dueños de las AFAP y una pequeña No, minoría los que dueños de sí, la AFAP que por cobran suerte- una comisión. Sí. Te cobran una comisión. Punto. Ese es un lucro. De eso de Y a alguna manera nosotros no nos tienen que... preguntaron si queríamos que tengan parte de nuestro dinero y si estábamos dispuestos a que nos cobren una comisión Pero y que vos después me calculen en 100 Pero años la tu sol- esperanza la de vida solución- la para hacerme el solución que cálculo plantea el jubilatorio. PCNT es directamente meterle mano a ese dinero y apropiárselo. Se lo apropia la sociedad ese dinero. Ah, bueno, por lo menos decís que no es para el PIT-CNT, como han dicho otros, que No, se lo quieren quedar para el no, eso PIT-CNT. sería- No, se lo apropia la sociedad para financiar un sistema. Un sistema que claramente es deficitario. Nosotros Ese- preferimos que se lo quede el BPS, que es mucho más eficaz para los intereses de los trabajadores, que el BPS además es el que va a pagar... Pero Daniel, los se seguros lo de roban, paro, para decir, va- para decir la palabra clara, se lo roban a los ahorristas. En Lo roban. absoluto, en absoluto. Esa plata pasa a un fideicomiso que luego Claro, va a estar pero no se la dan a los dueños. claramente trazada el dinero, esa plata va a estar trazada, cada uno va a saber cuánto es. Pero- Ese fideicomiso va a seguir cobrando los intereses y luego el BPS va a hacer el cálculo no jubilatorio va a seguir teniendo en cuenta también ese dinero que está en el Pero, fideicomiso. a ver, pero, está en la van a papeleta cobrar, eso. Está en la- está prohibido el ahorro individual. Parte de la reforma, el quinto punto que yo quería hacer mención, es que está prohibido el ahorro individual. Se prohíbe en esa reforma del PIT-CNT. Sí, eso no quiere decir que no esté calculado en tu jubilación esa plata que tú aportaste. A ver, Eso lo- te lo dice claramente. El proyecto de reforma dice claramente que la situación se revierte al momento en que tú comenzaste tu vida de aporte al Banco de Pero no Previsión lo vas Social. a perder, porque nadie se va a poder jubilar No, porque por tu menos régimen- plata que el sistema No, anterior. No, porque Entonces está calculado. tu régimen de jubilación pasa a ser el régimen de transición de la 16.713. Todo lo demás quedó eliminado. Bueno, por suerte la gente va a poder mirar la papeleta Sí, y que va la a poder mire y ver que la qué mire, dice. pero que sobre va a poder todo ver que dice, nadie se va a jubilar que lea por bien. menos dinero que el régimen Que lea anterior. bien porque en realidad le están metiendo la mano en el bolsillo. Iván, Daniel, les agradezco muchísimo este intercambio. gusto. Seguramente lo hacíamos más adelante porque, bueno, es interesante siempre poder tener este nivel de intercambio. Cuando dispongan, aquí estaremos. Les agradezco mucho Un gusto, a un los gusto. dos. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, ya sigue la B, pero antes nos vamos. Ustedes saben, estamos en mayo, mes de la memoria, con un nuevo capítulo de Cartas y Margaritas. En este caso, la protagonista es Alba Fernández, sobrina de Elsa Fernández de Sanz y prima de Aida Sanz. Con ello nos vamos a la pausa, pero ya seguimos aquí en la pantalla de TV Ciudad. Gracias. Mi tía Elsa era una mujer sencilla y dedicada a su familia. Quedó sola con sus 2 hijos pequeños y logró sacarlos adelante. Tuvo una participación activa en la Comisión de Fomento de la Escuela número 117, Naciones Unidas, en el barrio Villa Española, tejiendo y cosiendo para los niños que lo necesitaran. En noviembre del 77, cuando tenía 61 años,
la acompañé al puerto de Montevideo para viajar a Buenos Aires en el viejo vapor de la Carrera. Esa fue la última vez que la vi. Y mi prima Ida, su hija, era un ser muy entusiasta y alegre, comprometida con su trabajo en la salud y con las necesidades del barrio. Gestionó y luchó para que nos pusieran la luz a mercurio en la calle Coronel La Sala de Villa Española. Y cuando lo logró, organizó un festejo donde los vecinos compartimos bebida, comida y canto popular. Aún tengo el recuerdo de los parlantes sonando con la canción Fiesta de Joan Manuel Serrat, con las que nos sentimos identificados en ese momento. Viernes, cierre de semana de Cateto Adyacente aquí en Lado B. Venimos de un acalorado debate por un tema de actualidad y en la actualidad nos vamos a meter ahora el perfil de la información. Mostrame la información. Ahí está, junto al ángulo de la información, el perfil de la información es esa. El de Mario Pove, que está preparado para traer un tema de actualidad, porque la actualidad, esta fue una semana tremenda, marcada por un episodio del que seguimos hablando. Mario, ¿cómo anda? ¿Anda bien? Buenas noches, Wilmar. Buenas noches a la audiencia y a todos mis compañeros y compañeras acá. Muchas gracias por la invitación y gracias por abrirme las puertas de programa para venir a seguir conversando también de lo que es la actualidad, como bien decías, Wilmar. Empiezo en una... tú decías de un tema de actualidad. Bueno, vamos a hablar del caso de Pablo Iturralde y la renuncia. El tema de la semana, ¿no? El tema de la semana. A veces le escapo, pero esta vez no quise escaparle a ese tema porque me parece importante hacer algunas precisiones que no he escuchado por ahí. Bueno, yo no le quiero tirar presión, pero ayer nosotros en el programa lo analizamos con especialistas, con gente muy calificada. ¿Cómo que sí? ¿Por qué gira la cabeza? No. La cabeza. Pero bien, no se metan con los compañeros. No nos vamos a andar midiendo periodismo. No, el periodismo no lo vamos a medir. Ahora, tuve el teléfono todo el día prendido y no sonó. Eso es lo único que voy a decir. Ayer estuve haciendo el jardín todo el día, tratando de... Estuve haciendo el jardín. Usted hace muchas cosas, sí. ¿Cierto? Pues soy medio oficial jardinero, entonces estaba preparando mi jardín y tuve el teléfono al lado mío, porque es que en cualquier momento me llaman del lado B, como para venir a hacerme análisis y no sonó. Todo bien. Atento, no es personal. La producción, Nico, Fer, Martín. No es personal. No entremos... no es para dar nombre, ¿no? No voy a dar pero... Renuncia a Pablo Iturralde por el caso de que se filtraron algunos chats que hablan de cierta presión, que él ejerció cierta presión sobre la Fiscalía y termina renunciando por esos chats que se filtraron. No voy a explicarle, pero lo escuchó todo el mundo, más o menos. Del espectro político saltaron muchas personas a decir distintas cosas, entre que es un bochorno para la democracia, otro que es un lastre para el gobierno de alguna manera, y la que me interesa a mí, que es la que voy a precisar hoy, es la de Álvaro Delgado, que ya también lo escucharon mucho, pero yo quiero detenerme en una salvedad acá. Álvaro Delgado dice, hoy salen a la luz algunas conversaciones privadas que nosotros nos enteramos por la prensa y me pareció correcto, prudente y valiente la decisión del presidente del directorio de renunciar, sería, ¿no? Es decir, Álvaro Delgado considera que la decisión es correcta, prudente y valiente. Yo me quiero detener solamente en el adjetivo valiente. Bien. Es decir... Que ha sido bastante polémico también, ¿no? Claro. ¿Ahora renunciar es de valientes? ¿En qué quedó aquello de acá no renuncia nadie? ¿En qué quedó aquello de cuando le preguntaron a Valle, en plena crisis del 2002, y Valle si era una crisis, y Valle que era una crisis Valle que Valle tenía una crisis, y le dijeron a renunciar, le fueron a decir, y él dice, mira, yo aprendí de Valle aprendió de Valle, de Luis Valle, cuando le dijeron que se vaya, de Valle, bueno,
de Luis Valle, Berres, ¿qué? Acá, cuando le dijeron que renuncia, él dice, aprendí Luis Valle Berres, que dijo, acá se entra el 1 de marzo caminando y se sale caminando 5 años después. Punto. Ajá. No se renuncia, punto. Ahora renunciar es de valiente, me pregunto yo. Valiente hubiese sido quedarse y asumirlo. Quedarse y enfrentar. ¿Por qué? Ahora resulta que es novedad, que nos enteramos, nos desayunamos todos los uruguayos, que es una novedad que el poder político intenta influenciar el poder judicial. Intenta presionar. Yo lo repito. Parece novedad que el poder político intenta influenciar o presionar al poder judicial. ¿Te suena la palabra separación de poderes en un Estado democrático? ¿Te suena la palabra Montesquieu? Montesquieu, ¿qué? ¿Te suena la palabra Montesquieu? El padre de la separación de poderes. ¿Y quién es la madre de la separación? ¿Quién se quedó con el poder en la separación de poderes? Pero eso lo vamos a hablar en otro momento. ¿Pero te suena la palabra Montesquieu, separación de poderes? ¿Para qué les parece que es la separación de poderes? Porque Montesquieu decía que es inherente al ser humano intentar utilizar su poder para influenciar a los demás. Por eso hay una separación de poderes, para que cada poder, si bien podía ser presionado por el otro, se blindaba del poder que intentaba ejercer el otro poder sobre este poder. Entonces, ¿por qué les parece que? Porque intentaban presionarlo. Qué linda referencia la de Montesquieu, la verdad. ¿Te suena? Perdón. En la noticia, y esto empieza así, la separación de poderes la explicamos por qué. Es por toda esa influencia que puede tener un poder sobre el otro. Ahora, es novedad que el poder político intenta presionar al poder judicial. No. Y yo te digo, la noticia es que un avión llega a su destino, o la noticia es que un avión se cae. La noticia es que yo pongo agua a calentar en una hornalla fuerte, en una caldera, y hierva. O la noticia es que pongo el agua a calentar en una caldera, le pongo al mango el gas y el agua queda fría. La noticia es que me tomo un termo de 3 termos de mate y se me lava el mate. O la noticia es, con esos 3 termos de mate, el mate mismo con la más hierba sigue siendo espumita. La noticia es... ¿Vas a seguir con más ejemplos? La noticia es, ¿qué cara está la yerba? O la noticia es que en un país que no producimos yerba y la tenemos que comprar en el exterior, importarla, y que donde hay muchos intermediarios para esa yerba que tomamos como una infusión nacional sin tener planta de yerba mate, sea barata. Esa es la noticia, que la yerba hubiese sido barata. Entonces, acá la noticia no puede ser bajo ningún concepto que Iturralde intentó presionar al Poder Judicial. La noticia hubiese sido que el Poder Judicial si hubiese sido permeable a la presión de Iturralde. El pedido de Iturralde, dice usted. Entonces, valiente. Aparte de otra cosa, el que esté libre de pecado, que tire el primer celular con el WhatsApp abierto, a ver si se lo puede leer. Guapo es el que tira el celular a él. Exactamente. ¿No? Entonces, Wilmar, Sí. porque dicen así, valiente hubiese sido que Iturralde dijera así, voy a enfrentar. Lo hice cuando le preguntan, Pablo, ¿presionaste a la justicia? Sí. ¿Y? Sí, pero intenté presionar a la justicia. ¿Y? Sí, la intenté presionar. ¿Y qué? Sí, ¿Usted No. tendría que haber hecho eso? Y yo te propongo un pequeño juego de roles, si te interesa, Wilmar. Bueno, sí, claro, y además, claro. donde tú serías un periodista incisivo, Sí. y con esto que dice la ley de medio, incisivo, imparcial, justo, objetivo. seguro, serio, riguroso, plural y equilibrado, ¿tú serías eso? Sí. Y yo soy Pablo Iturralde. Una ¿hacemos? Sí. Ajá. Iturralde, ¿qué lectura hace? En horario central, Sí. es una entrevista exclusiva. Exclusiva, mano a mano en la Sí, por ser Estuvo- serio, plural. Estuvo hace poco acá también. Sí. No había pasado Pero por todo esto. eso también vuelvo. No había pasado todo
Me había pasado todo esto. Pablo Iturralde, gracias por acompañarnos. Bienvenido a la OB. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Wilmar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué reflexión le genera todo esto que hizo, la presión que le ejerció a lo fiscal, por ejemplo? ¿Ya me va a preguntar de eso, derecho? Y vamos de una. ¿Cuánto tenés poco? Porque mirá que después, ¿tenés más contenido? No, es esto. Está. Es la entrevista. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo la pregunta? Bueno, es un escándalo, ¿no? Tuvo que renunciar. Sí. Habló con Penades. ¿Presionó usted a la fiscal? Sí. ¿Y? ¿Cómo le parece bien eso? Intenté presionarla, no la presioné. ¿Pero a usted le parece que es ético eso? Y, bueno, ético. Yo no la obligué, le dije, vos, ¿qué hace? ¿En qué andás? ¿Cómo le va a poner Me en cana a la mando. fiscal? Y nada más. Después la fiscal, si permite la presión, yo qué sé. Y es una fiscal en toda la fiscalía, nadie revisa los casos de los fiscales. ¿Dónde termina y empieza la fiscalía? Es decir, cualquiera va como perico por su casa y dice, voy a fiscalizar esto y lo fiscaliza. Y nadie fiscaliza a la fiscal. Y nadie fiscaliza a la fiscal y al fiscal que fiscalizó a la fiscal. Entonces, también es un viva la pepa. Discúlpenme. Para que ya me veo. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿se arrepiente de haber renunciado? Yo que solo... no, eso es otra pregunta. Perdona, Wilmar. Pará, Wilmar, pará. Vamos a salir... No, ya está. ¿Ya está? Sí, porque era solo para decir sí y... Ah, y terminamos ahí. Que ir, sí. Volvemos ahí. Pero sí. Dale, seguí nomás. ¿Me podés despedir? ¿Eh? Despedirme nomás. Iturralde, gracias por acompañarnos a la OB. Buenas Muchas gracias por darme el espacio siempre y gracias por escuchar lo que tenía para decir. noches. Suerte, Bueno, entonces, valiente no. Valiente no. Pero renunciar no es valiente. Y te voy a decir, A ver. si es valiente irse del partido, ¿es cobarde quedarse? Ah. Todos los que se quedan en el Partido Nacional son cobardes de Es un alguna buen manera. punto, eso es un buen punto. Y Pues lo parece que otro. los valientes son los que se van. Exactamente. Ahora, renunciar de valiente. Y no vamos a quedar sin político, porque están renunciando todo. Así no vamos a quedar sin político. Y otra cosa, ¿qué le estamos enseñando a las niñas y niños de este país? Imagínate una situación, problema en la escuela y un niño copia, ponele, sin querer. ¿Qué le digo? ¿Renunciá? Porque copiaste y el niño va, renuncia y dice, mira, renuncié porque la maestra tenía un año precioso este año y venía cumpliendo con todo todo el programa. Y aparte no quiero comprometer a mi compañero, que nunca nos hemos quedado sin recreo, a un trabajador que soldó mal una verja. ¿Qué le digo? No, renunciá. Porque si fuera por renunciar, Wilmar, no hubiésemos salido de los Andes. No salíamos, si ante la adversidad renunciamos, no salimos de los Andes. No ganamos la Copa Mundial, que tenemos 2 estrellitas. El primer gol, renunció Odulio. El 1-0. El 1-0 renunció Odulio porque tenemos 200.000 en contra y vamos a perder 1-0 y el único resultado que nos servía ganar. Renunció Odulio. ¿Y renunció o no? ¿Qué le vamos a decir a la juventud? Renuncien. A renunciar, mis valientes. A la carga, renunciantes. Sean los orientales tan ilustrados como renunciantes. Lo cortés no quita a los renunciantes. Escúcheme. No. ¿Tiene alguna más? Y termino acá. A verme, sí. Si pueden... ¿Va mirando la cámara? Sí. Por favor, enfócamelo, mostrámelo. Porque tengo el corazón renunciante, voy a quererte. Porque tengo el corazón renunciante, prefiero amarte y después perderte. A renunciar, que se acaba el mundo. Le agradezco mucho este análisis. Por favor, gracias, Wilmar. le voy a pedir una cosa sola en el cierre. No renuncie, espero el lunes de acá. ¿Lo espero? No te lo puedo afirmar. ¿Lo va a meditar? Lo voy a pensar. ¿Va a meditar la renuncia? Voy a meditarla porque no quiero comprometerte, Wilmar, y no quiero comprometer a todos mis compañeros por todo lo que he hecho. ¿Sabe lo que pasa? Pido disculpas por la columna que hice hoy. ¿Sabe? Es solo responsabilidad mía. ¿Sabe qué? Sí. Usted es muy valiente. Le agradezco su valentía. Muchísimas gracias. Entonces renuncio. Y claro, y los que nos quedamos acá, Por eso, entonces, y soy valiente, debo renunciar. y los que nos quedamos que somos todos cobardes, Tremendo cobarde, tremendo cobarde, tremendo cobarde. le agradezco todo ese tiempo que compartió con nosotros. Muchas gracias. Usted es un Wilmar, valiente. y gracias, y soy un renunciante. Con esta valentía nos vamos. Que pasen bien, buen fin de semana. Gracias por todo. Gracias a ti. Muy valiente usted.